es ¿Qué es para ti la resignificación? la resignificación? Pero habla más fuerte porque ya te conozco, no se va ¿Pero a por qué escuchar. quieres? No, mi amor, me da pena salir en tu videito. Bueno, bueno, es Pero que... háblalo fuerte, a ver. No, pues no es lo que yo... No es una definición. Resignificación, pues depende de cada circunstancia y cada contexto, mi amor. Bueno, pero justo, a mí me interesa el tuyo, se me hace muy Por lo que chido. te he dicho, que resignificación es como... Significar no necesariamente viene como del lenguaje. Es decir, cuando categorizas algo, sino es a partir de tus propias vivencias, cómo te apropias de algo. Y al apropiar eso de manera consciente o inconsciente, empiezas a notar esos elementos o rasgos que incorporaste, y resignificarlo es cuando tú, en tu individualidad, te haces plenamente consciente de esas cosas, de esos elementos, de esos rasgos que fuiste incorporando, y tratas de articularlos a tu realidad y también a cómo tú sientes, cómo tú procesas eso y cómo tú construyes un lenguaje en torno a eso. Es decir, significamos lo que es la tranquilidad, pero también uno puede resignificar lo que es la tranquilidad. Es un proceso tanto colectivo como individual, la significación, pero creo que la resignificación, la semilla sí está en la individualidad. Y luego también en el colectivo se pueden resignificar varias cosas, pero en mi caso yo lo veo como un trabajo propio para tú darle un sentido a algo o una propia, orientar eso hacia una propia realidad y como de alguna forma escape de todos los constructos sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo explica Javi, no? ¿Qué pedo? Hello, sigo en Valle, o sea, pues voy a aprovechar a grabar porque la neta hay muy buena luz y me gusta que haya buena luz porque es difícil encontrar como lugares con buena luz en donde puedas grabar bien, ¿sabes? Pero te quería compartir que mi terapeuta el otro día me dio una reflexión bien chida porque yo estoy trabajando en la resignificación de las cosas. Uno aprende de una manera y después creces y resulta que la manera en la que habías aprendido te está haciendo daño y tienes que cambiar la manera en la que aprendiste las cosas. Poníamos el ejemplo en la terapia de que era como aprender a caminar. Tú de niño aprendes a caminar de una forma. El amigo de Jaime está grabando. Está grabando igual que yo, pero él con dron y así, ya sabes. Me da como que pena. Pero bueno, ya se fue. Entonces, mi terapeuta me estábamos llegando a la conclusión de que la manera en la que aprendiste a caminar te está lastimando, te está haciendo daño, no es la forma correcta para ti de aprender a caminar. Y a cierta edad o a partir de ciertas vivencias, tienes que volver a significar las cosas que aprendiste, porque la manera en la que las aprendiste, ya tienes que crear tu propio concepto. Y me decía ella como, el que aprendas de forma distinta lo que son muchas cosas de tu familia y demás, no significa que, que esté mal. O sea, no significa que tu familia esté mal, sea lo incorrecto y demás, sino simplemente que ellas aprendieron de esa manera, pero esa manera te genera un daño.
y tienes que volver a resignificar las cosas. Un ejercicio muy padre que ella me brindó para que yo pudiera resignificar las cosas es el escribir después de cada terapia o cada vez que tenga alguna reflexión para que no se me olvide. Que por cierto acabo de tener terapia hoy y no escribí. No he escrito, pero es que no me traje libreta. Cada vez que te sientas como en un conflicto parecido, lo vuelvas a leer y te recuerdes las cosas a ti mismo, misma. Me decía mi terapeuta que estamos en un proceso de construir un núcleo propio. Estamos en un proceso en donde vamos a construir algo de nosotros. Me ponía el ejemplo de cuando yo me mudé. Yo empecé a hacer mi propio núcleo y empecé a hacer mis propias costumbres, mis propias vivencias y mis propias cosas, no necesariamente replicando lo que yo vivía en mi casa, sino haciéndolo de otra manera, ya mía, ya propia. Por ejemplo, yo aprendí de manera inconsciente que los domingos yo estaba en casa con mi mamá. Al separarme de ella, sufro pues obviamente un duelo, pero no significa que yo deba de ir a buscarla cada domingo, obviamente mantenerme más en comunicación con ella, pero eso no va a volver porque ya mi vida está cambiando. Yo ya estoy construyendo otras cosas mías. Mi rutina y las cosas que estoy viviendo no van a ser las mismas, porque esa era la dinámica que creó mi mamá para nosotras, pero no la que creamos nosotras para nosotras mismas. Y que no tenía absolutamente nada de malo, que obviamente era una separación, pero que no era algo negativo. Siento que a muchas personas nos cuesta trabajo deshacernos de ese núcleo, de ese sistema, que por amor a nuestro sistema nos quedamos haciendo muchas cosas, hacemos otras y demás, que nuestra vida va a ir cambiando. Vamos a ir haciendo nuestras cosas, vamos a tener nuestra propia gente más adelante. Uno de los conflictos que yo tenía con mi papá, un poco, era que mi papá le daba como demasiado peso a su papá, a sus hermanos. Para él, hasta la fecha, esa sigue siendo su familia. Para nosotras es como un poco extraño porque su familia somos nosotras en realidad. Él creó su propia familia. El que la haya o no la haya aceptado, pues eso es otra cosa. Pero siento que mucha gente que se queda como mi papá, ¿sí me explico? Él se quedó como atrapado en ese núcleo anterior y no aceptó el núcleo nuevo y seguía anclado a su pasado de alguna manera. Es normal, es natural que nos pueda pasar eso. Sin embargo, hay que aprender a deshacernos y desarraigarnos de ciertas cosas para construir lo nuestro propio. Y no significa que estamos haciendo algo malo. Eso es lo que hablé con mi terapeuta, porque siento que es bien complicado de llegar a ese punto de reflexión, sobre todo con cosas tan delicadas como lo es tu familia y tu núcleo, el desapego y demás. Uno de mis más grandes miedos es ese, ser mi papá, no poderme desapegar, pero también me da mucho miedo relacionarme con la gente que podría ser mi papá. Oigan, está muy cómodo. Algo que me pasa en Valle, saliéndome un poco del tema, es que neta me da sueño todo el tiempo. O sea, ahorita tengo una flojera monumental. Me siento como ese audio de, mira la hermosa vista que yo tengo. Es una hermosa vista, ¿no creen? Entonces, mi terapeuta me decía que yo debo de navegar en la vida muchas veces como si yo estuviera en un avión, debajo estuviera mi papá, debajo estuviera mi mamá, debajo estuviera mi hermanita y yo solo los veo sin necesidad de entrometerme y no en sus vidas, sino en cosas más profundas o mi manera de relacionarme muchas veces y demás. Me dice mi terapeuta que yo puedo verlo como si yo estuviera en un avión y los veo ahí, pero que no permito que eso me afecte de alguna u otra forma, me haga cambiar mi manera de ver las cosas. Y esto es muy importante porque siento que muchas veces somos sumamente moldeables, maleables y manipulables. Y es bien difícil deshacerte de algo con lo que has crecido y has vivido toda tu vida. Llegué al punto en mi sesión, resignificar y aprender cosas nuevas. Es como aprender a caminar. Vas a caerte un chingo de veces. Vas a empezar gateando
hasta que después puedas correr. Pero es un proceso que lleva mucho tiempo y es un proceso lleno de caídas, porque aún nosotros somos propensos a tropezarnos en cualquier momento. Somos propensos a tropezarnos y caernos de nuevo. El caerse es algo humano y acostumbrar al cerebro a esas nuevas vivencias obviamente cuesta muchísimo trabajo. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? La conclusión a la que llegué es que todo esto es bueno porque te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a saber qué quieres repetir y qué no quieres repetir. O sea, básicamente cuáles se te hacen buenas enseñanzas y cuáles se te hacen pésimas enseñanzas. El aprender a conocerte, el aprender a saber en dónde decir que si quieres algo y el aprender a saber en dónde decir que no quieres algo. No siempre es no, sí. Muchas veces es más complejo que eso, la verdad. A saber cómo quieres vivir tu vida y a ver cómo quieres construir tu vida de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a tus expectativas en la vida, de acuerdo a las cosas que te identifican, te representan, lo que eres y lo que no eres, lo que eres como persona y lo que no eres como persona. Ya tiene un rato esta reflexión y se les quería compartir desde hace bastante. Gracias por escucharme y gracias por tenerte aquí presente. Te espero aquí la semana que viene. Estás invitado, invitada. Chao. ¿Ya fuiste al baño, Jimmy? No.